Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 15 de mayo, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales titulado Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, la integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada Delitos que atentan contra la administración pública, que tiene como objetivo brindar un conocimiento sólido sobre los principales delitos que afectan la administración pública, su tipificación en el marco normativo peruano y las implicancias legales, éticas y sociales de estas conductas. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la Magister Jimena Miroslava Pinto Lafuente, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de cada uno de ustedes. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de la plataforma. Acto seguido y para iniciar esta conferencia tengo el placer de presentar al doctor David Torres Pachas, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un máster oficial en estrategias anticorrupción y políticas de integridad por la Universidad de Salamanca, de España. Actualmente también está cursando el doctorado en responsabilidad jurídica en la Universidad León, también del mismo país. Posee una amplia experiencia en investigación y docencia en temas de corrupción, transparencia y derecho penal. Es docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como en la Escuela de Posgrado Newman, donde imparte cursos especializados relacionados con la corrupción, transparencia y derechos humanos en el proceso penal. Asimismo, colabora como asistente académico en el Centro de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha participado activamente en múltiples investigaciones y publicaciones sobre corrupción y delitos contra la administración pública, destacándose como coordinador y coautor en diversas obras especializadas. Entre sus publicaciones destacan Dinámicas de corrupción en el Perú, análisis a partir de sentencias de la Corte Suprema de Justicia en el año 2023, Lecciones sobre el delito de lavado de activos y el proceso de extinción de dominio en el año 2022 y Corrupción y redes de intereses en la administración pública del año 2019. Su destacada trayectoria académica y profesional lo convierte en una referencia en temas relacionados con el análisis y las políticas anticorrupción. En esta ocasión nos brindará su conocimiento y experiencia en el tema delitos que atentan contra la administración pública. Un agradecimiento por parte nuestro, David, de que puedas participar en esta edición de los Jueves de Integridad y te dejamos a disposición de la sala para que puedas continuar con la ponencia. Bienvenido. Muchas gracias, Doménico. Quisiera en primer lugar agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por la gentil invitación. De igual manera al programa de los Jueves de Integridad por brindar este valioso espacio para compartir algunos aspectos, en este caso específicos de la administración. En primer lugar, para iniciar con esta conferencia, vamos a compartir un pequeño video que nos va a introducir al tema de la corrupción. Ya le dije, si no cubre la cuota de la sociedad de padres de familia, no podemos inscribir a su hijo. Si mañana no pagamos 300 pesos, no podemos inscribir a Paco en la escuela. No, pues va a tener que mocharse con una lana, maestro. Está obstruyendo la vía pública, ¿no? Está perfecta, ¿no? Sí. Ah, y a propósito, señorito, le tuve que cambiar todo el sistema de frenos. Es su seguridad, señorito. Todo
ambulancia para que nunca te vuelvan a doler. Y en los frontales yo no pondría frenos, sino unas carillas de resina para que te quede una sonrisa espectacular. Y hay un tratamiento de blanqueado. Para agilizar el trámite tenemos que repartir. Bajita la mano serían unos 50,000 pesos. Con 100,000 pesos nos entregan la licencia de construcción del proyecto Bosques en 2 días, ingeniero. Necesitamos soltar más dinero. Se está complicando lo de la licencia y hay que dar $500,000 de mordida. Mire, licenciado, si usted nos autoriza la ampliación del crédito, todos vamos a ganar. Usted gana. Nosotros ganamos. Hay un negocio muy interesante, pero necesitamos dinero fresco, que esté bien limpio, fuera de toda sospecha. Bien sabe que lo apoyamos incondicionalmente en todo, señor secretario, y llegado el momento nos... Está bueno. Le recomiendo que tenga todo listo. En unos días le damos la concesión. Dinero gratis. ¿Te reconoces? Piénsalo. Mejor corta la cadena de la corrupción. No se preocupe, señora, ya se lo dije aquí, nadie le va a pedir ninguna cuota. Partimos entonces de este video que nos permite reflexionar y advertir cómo es que el fenómeno criminal de la corrupción se inserta en diferentes contextos. Hemos visto diferentes secuencias en las cuales aparece este fenómeno tanto a nivel público como privado. En ese sentido, tenemos que partir preguntándonos en un primer momento a qué denominamos como corrupción. En ese sentido, vamos a dividir la presente conferencia en 3 grandes momentos. Un primer aspecto que vamos a revisar será el de las cuestiones generales del fenómeno de la corrupción. En un segundo momento, vamos a revisar aspectos de parte general a todos los delitos de corrupción. Y una tercera etapa del desarrollo de esta conferencia se abordarán 3 grandes delitos. Los delitos de cohecho, los delitos también de tráfico de influencias y el delito de peculado. Ya luego veremos por qué nos enfocaremos precisamente en estos 3 grandes delitos. Empezamos entonces con el primer bloque, cuestiones generales relativas al fenómeno de la corrupción. Ciertamente, para hablar de un concepto, en este caso, del fenómeno de la corrupción, ciertamente los diferentes autores advierten que tiene diferentes significados. Desde la disciplina o rama de estudios del cual se aborde corrupción, tendrá un distinto significado. Desde el lado de la religión, por ejemplo, la corrupción puede significar un pecado. Desde el lado del derecho administrativo podría ser considerado en ciertos supuestos una falta administrativa. Y desde la lógica del derecho penal puede llegar a ser un delito. Si revisamos el concepto de corrupción, podemos ir desde lo más sencillo. Sería ir en ese sentido a identificar cuáles son sus raíces, ¿no? Cuál es el sentido etimológico que tiene esta palabra. Y si buscamos esa definición, tenemos que el término corrupción está identificado con dos voces latinas, con y rumpere. Con, que significa conjunto, totalidad, y rumpere, que supone romper, distorsionar, alterar. La idea entonces de corrupción se asociaría con la lógica de romper, alterar, distorsionar algo en su totalidad, en su conjunto. Este primer acercamiento al término de corrupción, también luego lo vamos a advertir en el diccionario de la Real Academia Española. Vamos avanzando en ese sentido con el concepto de corrupción. Y es que cuando vemos en el diccionario a qué llamamos corromper, vemos específicamente estas acepciones: alterar, trastocar la forma de algo, echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo, pervertir algo a alguien,
Y en ese sentido podemos señalar que tiene esas notas características de distorsionar, transformar la naturaleza o la esencia de las cosas. Si buscamos ya específicamente corrupción, veremos cómo es que se asocia este término en su última acepción a un aspecto eminentemente público, relacionado con instituciones públicas. En ese sentido se señala, ¿no?, en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Ciertamente se tienen también otras definiciones para este fenómeno criminal. Entre ellas destacamos, por ejemplo, aquella que propone el Banco Mundial. Apunta en ese sentido al uso del cargo público en beneficio propio. Este primer concepto asocia el fenómeno de la corrupción únicamente al ámbito público. Por otro lado, también ofrece un concepto relativo al fenómeno de la corrupción y señala que es el abuso de un cargo en el sector público o privado para beneficio de una persona. En tal sentido, aquí sí va a abarcar no solamente el ámbito público, que ya lo había señalado el Banco Mundial, sino también el sector privado. Finalmente, un concepto que se utiliza muchísimo es el que ofrece Transparencia Internacional. Esta organización señala que la corrupción supone el abuso del poder confiado o encomendado para obtener un beneficio privado. Nuevamente, aquí vamos a advertir cómo es que no se limita únicamente al ámbito público, pudiendo también identificarse en el ámbito privado. Por otro lado, nos habla de un poder, el abuso de un poder. Y finalmente, el hecho de que este poder se altera, se utiliza en contra del marco referencial, en virtud del cual se obtiene ese poder, para obtener un beneficio privado. Ese sería el objetivo, ¿no?, el propósito de un beneficio privado. Ciertamente aquí tampoco la naturaleza específica del beneficio a obtener, con lo cual no únicamente se va a circunscribir a un tema de contenido patrimonial. Desde la academia también tenemos algunos conceptos referidos al tema de la corrupción. De esta manera, por ejemplo, la profesora Caruso Fontán señala, ¿no?, que la corrupción sería toda violación por parte de un individuo dotado de poderes de decisión de las reglas que rigen la actividad de la gente con el objetivo de procurar para sí mismo o para un tercero una ventaja de cualquier índole. En ese sentido, se habla ahí de sobre una persona se descargan ciertos poderes, se delimita ese poder a través de ciertas reglas que son finalmente trastocadas, alteradas, ente corrupto, y eso se realiza con el objetivo de obtener una ventaja. Aquí también se advierte, se señala que esta ventaja puede ser de cualquier índole y que ese beneficio puede ser personal o respecto de una tercera persona. En la misma línea, también el profesor Javier Sánchez Bernal señala algo similar: todo proceder abusivo o desviado por parte de una persona dotada de poderes o capacidad de decisión, que actúa en el marco normativo de referencia. Existen reglas específicas que delimitan cómo debe ser la conducta de esta persona, de este agente que finalmente, al trastocar, alterar y actuar en contra de esas normas que delimitan su acción, comete un acto corrupto. Y siempre, ¿no?, con la expectativa, se señala aquí al final, de obtener una ventaja, un beneficio privado. ¿Cuáles serían, de manera general, las características del fenómeno de la corrupción? Ya en la actualidad, ¿no?, si se quiere. Y aquí podemos señalar algunas de las principales notas características de este fenómeno. En primer término, que hoy en día se plantea una política criminal de tolerancia cero contra la corrupción, en general, todos los países. Se expande también el concepto de funcionario público, no únicamente limitándolo a aquella persona que tiene un contrato o vínculo específico con
el Estado. La multiplicación de conductas punibles ya no solamente se van a enfocar en casos de soborno, no únicamente se va a centrar en casos de peculado, es decir, de la apropiación o utilización de bienes o caudales públicos, sino también la idea de incrementar el número de delitos. ¿En qué sentido? Señalando nuevas formas de corrupción, nuevos sujetos. Hoy en día se habla ya de corrupción privada, por ejemplo. Hoy en día también se habla de ambas figuras que están incorporadas también en nuestro Código Penal. La transnacionalidad de las conductas, en el sentido de que ya la corrupción no es un problema local. Antes se tenía esa idea general de que las conductas de corrupción deberían resolverse a nivel interno. Hoy en día, a través de diferentes casos emblemáticos, podemos advertir cómo se genera la transnacionalidad de la corrupción. El caso Odebrecht, sin duda, es un ejemplo claro de que la corrupción traspasa las fronteras locales, se extiende a otros países, se generan dinámicas de corrupción y además se vincula ya el fenómeno a otros grandes fenómenos criminales. Sería, en este caso, el lavado de activos. En ese sentido, ya se habla también de que las conductas de corrupción provocan, generan, producen una lesividad ampliada, no únicamente centrándose en la afectación al correcto funcionamiento de la administración pública. Si nos preguntamos luego, claro, ¿cuáles son las causas de este fenómeno? Estoy seguro que ya han escuchado esta fórmula que plantea Robert Klitgard, un economista. Señala que la corrupción puede expresarse o reflejar esta forma. La corrupción entendida como el monopolio de la decisión, la discrecionalidad y la no rendición de cuentas. En ese sentido, en aquellos ámbitos en donde la decisión solamente la tomen un determinado grupo de personas específico y puntual, que además pueden decidir libremente el destino o la actividad general de la institución, y además no existan mecanismos de rendición de cuentas o de existir estos no funcionen adecuadamente, se generarán espacios que posibilitan la comisión de actos de corrupción. Aunque ciertamente también reconoce que existen otros factores legales, económicos, culturales y de otra índole. Otras posibles causas de la corrupción que se han planteado sobre este tema. Se ha señalado, por ejemplo, que el tamaño del país influye. Podemos discutir ahí porque incluso en países pequeños se advierte la comisión de delitos de corrupción. Se habla también, por ejemplo, de la maldición de los recursos, en el sentido de que aquellos países que tienen recursos naturales, especialmente para ser explotados, también tienen esta nota característica de la corrupción. También podría plantearse de alguna manera. La inestabilidad política, que duda cabe que ante la falta de atención, vigilancia, supervisión que realicen las autoridades, puede generar, ¿no?, también espacios, ámbitos de corrupción. Se ha señalado también como otra posible causa el tema de los salarios, ¿no? El funcionario público recibe un salario muy pequeño, con lo cual se ve alentado a cometer actos de corrupción. La falta de rendición de cuentas, ya mencionada, la falta de transparencia, de dotar de información a la población sobre las distintas acciones que realiza el Estado, proyectos únicos grandes en donde se concentran grandes cantidades de dinero, conflictos de intereses al interior de las instituciones, la falta de tipificación de ciertas conductas, aunque claro, parecería que hoy en día más bien se tiene esta lógica de incrementar los delitos, incrementar las penas. Podría discutirse ahí el tema de la falta de tipificación y también, ¿no?, todo el tema relacionado con las puertas giratorias. El funcionario público o el empresario o el particular que ingresa a la función pública y luego vuelve a la actividad privada con toda esa valiosa información que se tiene en
la administración pública estatal. Si estas son las causas, podemos preguntarnos también luego cuáles son los efectos de la corrupción. En un primer nivel de análisis se planteaba efectos positivos. Ciertamente estas ideas ya sí, pero más o menos de qué iba esta lógica de efectos positivos de la corrupción. Se señalaba, por ejemplo, que gracias a la corrupción se podían agilizar los trámites en la administración pública. Un segundo punto que también señalar es que la corrupción podría generar competencia entre los empresarios. Quien soborna con más dinero genera algún nivel de competencia entre las empresas privadas. Y por otro lado, relacionado también con el tema de los salarios bajos, ¿no? Permite que los funcionarios tengan un plus, ¿no? Una mejora en su situación salarial. Pero ciertamente no existen beneficios de la corrupción. Más bien se advierten efectos negativos. Y en tal sentido, por ejemplo, los profesores Ignacio Verdugo y el profesor también Eduardo Fabián señalan que la corrupción tiene o genera efectos poliédricos de distinta índole, de distinta naturaleza. Y en tal sentido se habla, en el primer término, en los efectos políticos. Efectos políticos, la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus funcionarios, en sus instituciones, que también se refleja, ¿no?, en sistemas políticos manipulados, la capacidad disminuida del Estado para atender a toda la población y solamente enfocándose en ciertos grupos específicos que sí se prestan a actos de corrupción, y el aumento de la polarización, ¿no? Porque claro, existirían dos bandos, ¿no? Un grupo excluido respecto de los servicios públicos frente a otro que sí será beneficiado y que además participa de las dinámicas de corrupción al interior de otros efectos, por ejemplo, económicos. Se habla de pérdidas en eficiencia económica, mala asignación de recursos. Qué duda cabe que cuando hablamos aquí de corrupción, vemos, ¿no?, cómo se alientan proyectos que no son necesarios, que no se requieren en la población, por la población. Y claro, ¿no?, eso afecta no solamente el servicio público, sino también el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía. Efectos sociales, incidencia en la pobreza, en la desigualdad, en la calidad de los bienes y servicios que ofrece el Estado, van a disminuir como consecuencia también de la corrupción. Y también, ¿no?, fallas en la infraestructura, impunidad, justicia parcial, solamente ciertos casos serán sancionados, y uno de los efectos claves también, ¿no?, la pérdida de valores y la tolerancia a la corrupción. Aceptar que, bueno, estamos en un sistema corrupto y si no te prestas a él, pues vas a quedar finalmente excluido y relegado del servicio público. Se genera ese efecto de tolerancia a la corrupción. Otro efecto también importante es sobre los derechos humanos. Y es que, claro, por ejemplo, si se da una situación en donde el funcionario público acuerda con una empresa para beneficiarla con un proceso de contratación estatal, lo que supondría un caso de colusión. Claro, ¿qué sucede? Que normalmente se dan, ¿no?, situaciones en las cuales se benefician a empresas que no tienen la experiencia necesaria, que no va a realizar adecuadamente el trabajo solicitado. ¿Y cuál es la consecuencia? Por ejemplo, ¿no?, colegios con mala infraestructura, en el caso también de hospitales, bien, con deficiencias en su construcción, o incluso también, ¿no?, en el caso de hospitales públicos, la compra de insumos médicos que no cumplen con los requisitos mínimos necesarios. ¿Cuál será la consecuencia sobre los derechos humanos? Por un lado, en el caso de los afectación a la educación de los menores, en el caso de hospitales, una afectación sin duda al derecho a la salud. De igual manera, se plantean otros dos grandes efectos posibles. Uno, que es señala que la corrupción también tiene efectos diferenciados en razón del género, en el sentido de que, de dos aspectos
puntuales respecto a esta afectación diferencial. Por un lado, se señala que si se tiene esta idea de que sobre la mujer se descargan esa obligación de atender y cuidar a los menores que forman parte de la familia, probablemente estén más expuestas a situaciones de corrupción, por ejemplo, ¿no? En caso de colegios públicos o en el caso también de las atenciones médicas. Podría estar más expuesta a corrupción en esos ámbitos. Y una segunda razón o argumento que se tiene respecto a esta línea de investigación que vincula género y corrupción es que en el caso de las mujeres, generalmente lo que se solicita a cambio de que el funcionario público actúe es, se condiciona la función pública, la realización de actos de contenido sexual. En tal sentido, mientras en el caso de varones parecería que lo que se solicita de manera general es dinero, en el caso de las mujeres sí habría esa diferenciación. Probablemente también se les solicite dinero, pero además hay esta situación de la realización de prácticas de contenido sexual. En ese sentido, una afectación diferenciada en el caso de las mujeres. Otro que se puede afectar a través de la corrupción, el medio ambiente, en el sentido sobre todo de que se solicita, ¿no?, para realizar ciertas actividades, estudios de impacto ambiental, que finalmente son los que, a partir de los cuales se toma como insumo para aceptar la explotación de determinados recursos. Entonces, si ese estudio de impacto ambiental se da como consecuencia de un acto de corrupción, posiblemente también va a tener un efecto indirecto en el medio ambiente. Solo para mencionar también algunos casos adicionales que reflejan esta afectación de la corrupción sobre los derechos humanos, sin duda, todo el contexto de pandemia, ¿no?, donde se dieron estos casos emblemáticos, ¿no?, el club de las farmacéuticas, la idea de que subían precios de insumos médicos que se requerían o que en todo caso se entregaban insumos que no eran los que correspondían, los más adecuados, casos también de empresas hoteleras relacionados a esta situación en la cual recordarán, ¿no?, que se dispuso de aviones para trasladar a peruanos del extranjero al país y se hospedaban por unos días realizando la cuarentena, ¿no?, en estos hoteles, ¿no? La idea de fomentar también la actividad hotelera en ese contexto. Pero claro, ahí también se advirtieron ciertas irregularidades, parecería que en algunos casos figuraban personas que nunca habían regresado al país y a pesar de ello se les había realizado el pago correspondiente a las empresas hoteleras. El caso Vacunagate, sin duda, conocido en el Perú. Y bueno, el caso de Los Ángeles Negros también muy particular. ¿Qué sucedía aquí? Pandemia, la necesidad de muchas familias de que algunos de sus integrantes accedan a camas UCI, ¿verdad? Recordarán esa especial situación. ¿Y qué sucedía? Que se había identificado que algunos miembros de estos hospitales públicos estaban solicitando dinero a las familias a cambio de que puedan acceder a una cama UCI. Entonces, aquí, ¿no?, que a pesar de que estábamos en una situación de pandemia, se podían generar casos de corrupción y finalmente, claro, afectando derechos fundamentales. Otro aspecto importante a tomar en cuenta aquí es que, claro, el fenómeno de la corrupción ya es un problema o es un problema internacional. La comunidad internacional se preocupa por esta situación. Ya no estamos hablando solamente de un fenómeno que sería resuelto por la actividad estatal, ¿no? Y a partir de ello se generan instrumentos internacionales. Dos en particular, que son los que vamos a mencionar en este punto. El de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificadas además por nuestro país. En primer lugar, en la Convención Interamericana, año 96, la Convención de Naciones Unidas, adoptada en el 2003, y que entra en vigor en Perú hacia el año 2004.
algunas cuestiones generales, no se define corrupción, se señala que los delitos de corrupción no requieren un perjuicio patrimonial para señalar que se han consumado, una noción amplia de funcionario público, el concepto, la necesidad también de sancionar la participación y tentativa de estos actos y sin duda también la idea de que la sociedad civil también debe formar parte de la actividad para prevenir y luchar contra la corrupción. Convenciones tienen esos objetivos, esos propósitos. Prevenir, sancionar y erradicar la corrupción. En esta idea, en esta lógica de que la corrupción ya es una preocupación internacional. Imagínense, al punto de que primero aparece la Convención Interamericana, ¿no?, a nivel de la OEA, y ya luego surge una convención específica a nivel de Naciones Unidas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. En el caso de los mecanismos, son múltiples los que se han planteado, la idea de órganos, códigos de conducta, códigos de ética, cuidar estos ámbitos de contratación pública, entre otros, y que en todo caso el Perú ha ido adoptando a través de sus políticas, ¿no? En primer término, el de la política nacional, ¿verdad?, de integridad y lucha contra la corrupción. Ciertamente, aunque está delimitado temporalmente entre el 18 y el 21, hoy en día las diferentes entidades estatales siguen, ¿no?, aplicándolo y trasladando toda la información y todas las obligaciones que se estaban comprometiendo a través de este plan, ¿no?, y de la política, por supuesto. Ya en el caso del plan, también, ¿no?, hoy en día se habla de un modelo de integridad, ¿verdad?, para las entidades del sector público que incluye diferentes factores o componentes y que se relacionan, muchos de ellos, a estas obligaciones internacionales que el Perú ha adoptado al ser parte de la Convención de Naciones Unidas y también de la Convención Interamericana. En ese sentido, ¿no?, el modelo de integridad, quienes no conozcan, tiene esos componentes: gestión de riesgos, política de integridad, entre otros, que poco a poco cada una de las entidades públicas lo vienen incorporando. Pero estas convenciones también tienen o prevén medidas sancionadoras, también prevé delitos. Y en tal sentido, en este caso la profesora Renata Bregaglio, al analizar estas convenciones, identifica deberes de tipificación de delitos. En ese sentido, veremos cómo, por un lado, se mencionan ciertos delitos sobre los cuales existe un deber de tipificación obligatorio. En ese sentido, se utiliza este tipo de fraseo, ¿no? Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas para tipificar como delito tal. Y otros más bien que parecen ser más bien progresivos, facultativos, ¿no?, en donde se mencionan, ¿no?, se considerará la posibilidad, ¿no?, cada Estado considerará la posibilidad de tipificar estos delitos. ¿Cuáles son estos delitos? Por un lado, la Convención de Naciones Unidas se identifican este grupo de delitos de obligatoria tipificación. Primero, el soborno a funcionarios nacionales, el cohecho clásico, ¿verdad? En negrita también he dejado aquí malversación o peculado, apropiación indebida de bienes, que apunta a esta público que se apropia o utiliza bienes o caudales públicos. Se mencionan aquí también otros delitos: el soborno a funcionarios internacionales, específicamente el que soborna, que sí lo tiene previsto el Perú; el blanqueo del producto del delito, que sería el lavado de activos, también previsto por nuestro Código Penal, bueno, el decreto. Y el tema de la obstrucción de justicia, que también está previsto en nuestro ordenamiento. De igual manera, en similar ejercicio, la Convención de OEA, Comisión Interamericana, también prevé delitos de obligatoria tipificación. Ahora, es importante esta idea de que sea una Comisión de Naciones Unidas, es decir, que todos los países que conforman las Naciones Unidas llegaron a la conclusión de que sí o sí estos delitos tienen que sancionarse, ¿no? La lógica de que el cohecho en cualquier país sí o sí debe ser sancionado, la idea de que la malversación o el peculado tiene que ser también sancionado, ¿no? Esa lógica es sumamente importante. Pero también, claro, les decía que había algunos delitos que son a título facultativo, que deja en manos de los estados incorporarlos o no a sus ordenamientos.
Y aquí aparecen dos en particular que también quiero mencionar. En este caso, el soborno a funcionarios internacionales. En este sentido, sancionar al funcionario específicamente, que también lo tiene previsto el Código Penal, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el soborno en el sector privado. El soborno privado también está sancionado por nuestro Código Penal. Pero es interesante ver, por ejemplo, cómo es que el tráfico de influencias aparece como eh, un deber facultativo, no, es más bien opcional, ¿no? Es opcional, queda a criterio de cada estado incorporarlo dentro de su ordenamiento, el caso de tráfico de influencias. Y de igual manera, el caso del enriquecimiento ilícito. En nuestro Código Penal sí están previstos artículo 400 y artículo 401, respectivamente. Pero, claro, ¿no? Uno puede también preguntarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué queda a criterio de cada país? ¿Por qué aparece dentro de eh, de la discrecionalidad de los estados? Y es que, por ejemplo, si uno revisa reuniones previas a los documentos, ¿no?, que reflejan esas reuniones previas a la Convención de Naciones Unidas, uno puede advertir cómo es que en el caso del tráfico de influencias habían países que decían que ese tipo de conductas podían resolverse con una buena ley de gestión de intereses. Y en el caso del enriquecimiento ilícito se discutía bastante el tema de que si es que este delito suponía o no una inversión de la carga de la prueba. En ese sentido, al tener este tipo de discusiones, pues más bien no forma parte del bloque obligatorio que los estados deben tipificar. Pero, en todo caso, queda plasmado en la convención como que va a ser a criterio de cada país. Ambas convenciones forman parte de nuestro ordenamiento, artículo 55 de la Constitución, artículo 3 también de la Ley 26647, que aseguran que estas dos convenciones, entre otras que ha ratificado el país, forman parte del derecho nacional y deben ser, por tanto, respetadas. Ahora, claro, ¿no? Uno también puede preguntarse si esto se ha aplicado en algún momento, se ha utilizado en algún caso. Sí, efectivamente sí, se han utilizado estas convenciones, ¿no? Sobre todo en cuanto al análisis del concepto de funcionario público, ¿no? Aquí puede verse, ¿no?, cómo se hace referencia a la convención, en este caso para afirmar que se trataba de un funcionario público. El uso del concepto de funcionario público a efectos penales de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y también este otro caso, este era el caso de un bombero, por ejemplo, ¿no?, en donde también se hace uso, ¿no?, de la Convención de Naciones Unidas para afirmar que un bombero también puede ser considerado funcionario público y, por tanto, calificar como el funcionario del cual se menciona en el tipo penal. Terminamos en ese sentido sobre cuestiones generales, ¿no? Un concepto que se viene construyendo con ciertas notas características, las causas, los efectos, cómo es que luego se transforma en un problema internacional, cuáles son las medidas que se han implementado a través de las convenciones internacionales y cómo es que luego el país tiene esa obligación de incorporar medidas de prevención y en este caso también de sanción del fenómeno de la corrupción a través de ciertos tipos penales. Pasamos entonces a este segundo bloque que ya más bien apunta a los aspectos de parte general y en particular enfocarnos en dos puntos principales. El primero, acerca del bien jurídico. Sabemos de manera general que el bien jurídico son esos intereses o condiciones que deben ser garantizadas por el Estado de tal manera que puedan permitir la convivencia social y pacífica entre los ciudadanos. Se distinguen entre dos tipos, unos bienes jurídicos individuales, la vida, el patrimonio, la integridad, y bienes más bien jurídicos colectivos. En este caso, en los delitos de corrupción, lo que se afecta es un bien jurídico colectivo, el bien jurídico que se protege, en ese sentido, es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. El ejercicio de la función pública que debe seguir ciertos principios, ciertos valores y cuya contravención es lo que genera precisamente los actos de
corrupción. En ese sentido, se dice, ¿no? No se protege la administración en sí misma, sino los objetivos constitucionales que a través de ella se persiguen, ¿no? El hecho del servicio público, la función prestacional del Estado a sus ciudadanos. Y luego, claro, se señala también que cada delito va a afectar un bien jurídico dentro de este correcto y regular funcionamiento de la administración pública, identificándose, por ejemplo, ¿no? La imparcialidad en el caso del soborno, el cohecho, la neutralidad posiblemente también, o imparcialidad también en la colusión, la gestión eficiente de los recursos públicos, si se quiere, en el caso del peculado, entre otros. Y además que tiene fundamento constitucional, porque a través de diferentes se ha señalado, ¿no? Es que la lucha contra la corrupción es un interés preponderante, un interés internacional, un mandato constitucional y un principio. Y además, en la sentencia 00017-2011, cual seguro en algún momento han escuchado, también se habla de cuáles son esos principios constitucionales que están detrás de la protección del correcto funcionamiento de la administración pública. Esta sentencia específicamente habla del delito de colusión y el delito de tráfico de influencias, y específicamente en el caso de la colusión señala, ¿no? Que los intereses que se están protegiendo aquí, bienes jurídicos específicos del correcto funcionamiento de la administración pública, son los de transparencia, imparcialidad, libre competencia, trato justo a proveedores. Tiene entonces también un fundamento constitucional. Luego, claro, ¿quiénes pueden afectar estos bienes jurídicos? Y ahí apuntamos a los funcionarios públicos, que de manera general son los principales agentes, autores de los distintos delitos que están recogidos en nuestro Código Penal. De esta manera se entiende que el grupo de delitos de corrupción referidos al funcionario público son delitos especiales. Delitos especiales en el sentido que circunscriben, cierran el posible grupo de autores a un círculo de personas, ¿no? Un círculo de personas específicas, en este caso, los funcionarios públicos. Algunos acuerdos plenarios, en pleno jurisdiccional también, ¿no? Dice, ¿no? Existen tipos legales que se forman a partir de la infracción de un deber, ¿no? Una infracción de deber que se deriva de la posición en la cual se coloca el funcionario público. Se señala, ¿no? También, ¿no? De los autores de los delitos especiales se fundamenta en el dominio social que tienen respecto al bien jurídico tutelado, ¿no? Tiene, en ese sentido, cercanía, tiene la posibilidad de afectar de manera directa al bien jurídico penalmente protegido. Cuando nos preguntamos ya luego a nivel local, ¿no? ¿A qué llamamos funcionario público? Tenemos un artículo, que es el artículo 425 del Código, que nos ofrece un listado, ¿no? Un listado general sobre quienes pueden ser considerados funcionarios públicos a efectos penales, pero ciertamente es solo un listado. Se señala aquí, ¿no? Los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, entre otros. Pero también es importante ver cómo, en un último punto, ¿no? El inciso 7, se habla de los demás indicados por la Constitución Política y Legal. En este punto también, aquí puede abarcar y abarca el concepto de funcionario público amplio, ¿no? Que nos ofrece las convenciones internacionales, porque finalmente también forma parte, ¿no? De la normativa nacional a haber sido ratificadas por el Perú. Algunas sentencias en donde se ha utilizado este artículo y en donde se puede ver, ¿no? Cómo es que se interpreta como un listado, ¿verdad? Es un listado. El artículo 425 dice, ¿no? Porque un listado que progresivamente se va precisando, ¿no? Y además nos dice que este concepto de funcionario público es propio, es un concepto a efectos penales. En el caso de las convenciones también nos decía, ¿no? Que nos ofrece un concepto amplio. Nos habla de funcionario público, oficial gubernamental, servidor público, cualquier funcionario empleado del Estado, incluidos los que han sido seleccionados, designados, electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado. Es un concepto bastante amplio que abarca no solamente o no únicamente aquellos que tienen un contrato laboral con la entidad estatal. En la misma
la Convención de Naciones Unidas contra la por funcionario público se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo. Es sumamente amplio. En ese sentido, se va a distinguir, ¿no?, respecto a un concepto de derecho administrativo que en el momento de la carrera administrativa en la que se encuentra la persona, o un concepto incluso desde el derecho laboral, que va a apuntar más bien a cuáles son los beneficios laborales que va a recibir la persona. En ese sentido, tiene autonomía el concepto de funcionario público. No le interesa tanto, se dice desde el derecho penal, la calificación jurídica, ¿no?, el nomen juris, el nivel jerárquico que ocupa esta persona en la administración estatal, sino más bien la función. Siempre que tenga se dice aquí, un título habilitante, ¿no? En ese sentido, ¿no?, la irrelevancia del nivel jerárquico, e incluso hacia de que se trate de una posición remunerada o de carácter honorífico. Se habla en ese sentido de que se va a requerir, ¿no?, para hablar de un funcionario público a efectos penales, la incorporación heterónoma, ¿no?, a la función pública, en el sentido de que no es una persona que libre y voluntariamente realiza una función pública, sino que está sujeta a los distintos procedimientos, ¿no?, ya sea de selección, ya sea también de designación, incluso de elección popular, ¿no?, un título que le habilita a estar dentro de la administración pública. Y luego también, ¿no?, la posibilidad efectiva o el ejercicio efectivo del cargo público que se le está encomendando. Esto por un lado. Pero luego, claro, podemos preguntarnos también, ¿y el particular que interviene, que participa, responde también de alguna manera? Un primer punto, claro, sería preguntarnos si puede responder a título de autor. Y veremos que hay dos delitos en donde un particular puede ser autor. Pero generalmente lo que va a suceder es que se le va a sancionar como partícipe, ¿no?, ya sea como cómplice o como instigador. En tal sentido se reconoce, ¿no?, que estas personas extraneus, se les denomina, también pueden con su conducta promover y fomentar la afectación de bienes jurídicos. Sumado a ello también, por supuesto, se tiene una base legal, ¿no? Existía hasta hace algunos años, ¿no?, una discusión sobre si el partícipe respondía con la misma calificación jurídica, con el mismo tipo penal, ¿verdad? Y se discutía, ¿no?, unidad del título de imputación, ruptura del título de imputación. Había sentencias disímiles en ese momento, pero ya hace algunos años se plasmó, ¿no?, un cambio en la modificación en el artículo 25, señalando ya en su último párrafo que el cómplice, ¿no?, que siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal, en este caso, ¿no?, el hecho de ser funcionario, no concurran en él. Con lo cual, sí estaríamos apuntando a la unidad del título de imputación. El particular que apoya, colabora o instiga será sancionado también con el tipo penal del funcionario público. Entonces, esas dos grandes cuestiones, ¿no? Bien jurídico, entendido como el correcto funcionamiento de la administración, ejercicio de la función pública, siguiendo los principios y valores que deben regir y orientar sus conductas, cómo se afectan de manera específica a través de los diferentes delitos, y luego, claro, ¿no?, quienes pueden afectar ese bien jurídico, en principio, los funcionarios públicos, que deben tener un título habilitante y tienen que ejercer o tener la posibilidad de poder ejercer ya función pública. En el caso de los particulares, podrán ser autores de dos delitos, específicamente, para adelantarlo, el de cohecho activo y el de tráfico de influencias, pueden ser cometidos por particulares, y además, al tratarse de otros delitos, pueden ser sancionados también como cómplices o instigadores del delito especial cometido por el funcionario. Cerramos entonces este segundo momento. Tercer punto, desde los aspectos ya de parte especial. En tres grandes delitos: cohecho, tráfico de influencia, cohecho y peculado, principalmente porque se derivaba, ¿no?, de una obligación internacional, están ahí en las convenciones, y luego el tráfico de influencia, en tanto, aparece como un delito facultativo. En el caso de los delitos de cohecho, conocidos ya, denominados además como corrupción de funcionarios en sentido estricto, la lógica de sancionar el soborno, ¿no?,
la entrega o solicitud de un beneficio a cambio de que el funcionario público realice alguna conducta en particular relacionada con su función. Tipificado, les decía, en la Convención de Naciones Unidas. Se advierte aquí el tema de la bilateralidad. Hay dos personas que intervienen, aunque ciertamente a cada una se le va a sancionar por la comisión de un delito en particular. Y es así, de esta manera, que aparecen esas dos grandes figuras, ¿no? Las figuras de cohecho activo y las figuras de cohecho pasivo. Y en el caso peruano, como veremos, tenemos varias figuras generales y ya luego más específicas referidas a funcionarios públicos particulares. En ese sentido, en un esquema general, podemos ver que hay un cohecho activo, un cohecho pasivo. Un cohecho activo en el sentido de que vamos a sancionar con a la persona que ofrece o entrega un beneficio, un donativo a un funcionario, cohecho activo, mientras que con las figuras de cohecho pasivo, más bien vamos a sancionar al otro. En este caso ya sería funcionario público. Y ese funcionario, ¿cuál es la conducta que despliega? Recibir o, en todo caso, solicitar y aceptar ese beneficio que entrega la otra persona. De igual manera, se va a distinguir el cohecho propio y el cohecho impropio. En el caso del cohecho propio, es aquel que tiene como objetivo que el funcionario público actúe en contra de sus funciones, que sería en teoría lo más común, pagarle a un funcionario público para que actúe en contra de sus obligaciones. En ese sentido se habla de cohecho propio. Y luego un cohecho impropio, que más bien la lógica será distinta, en donde se le va a entregar un beneficio al funcionario público, más bien para que actúe en cumplimiento de sus funciones. Estos casos más bien están relacionados con la lógica de dar un dinero, un beneficio al funcionario para que me agilice un trámite, para que me ayude con un proceso en particular. Ser así, claro, ahí se entiende, ¿no? Este funcionario está cumpliendo con su dinero, pero yo le estoy entregando además este dinero extra. Sentido, ¿no? Cohecho activo, el sujeto que ofrece entrega. Pasivo, el funcionario que recibe o solicita. Y será propio si es para que actúe en contra de sus funciones. Yo le pago, por ejemplo, ¿no? a una autoridad para que no me ponga una infracción administrativa, o un policía para que no me ponga una papeleta. Estaría actuando en ese sentido. El objetivo de la entrega de ese dinero sería que actúe en contra de sus funciones, con lo cual sería propio. Y también la figura de los cohechos impropios, que es más bien para que actúe conforme a sus funciones. Y esta idea, ¿no? de agilizar los procedimientos. Siendo así, tenemos el siguiente esquema. Veremos cómo es que en nuestro Código Penal se tienen diferentes figuras. Un cohecho activo propio, un cohecho activo impropio, siguiendo la lógica ya señalada anteriormente, y luego también otras modalidades de cohecho, entre las cuales tenemos, ¿no? El cohecho activo específico, que hace referencia a la entrega de dinero a funcionarios muy puntuales. Ahora veremos a quiénes nos referimos. Luego también una figura relativamente nueva, que es la del cohecho activo en la función policial. Ahí está mucho más claro que sería la entrega a un agente policial, creado un donativo, una promesa, una ventaja a un efectivo policial. Y finalmente también tenemos esta tercera figura, en otras modalidades, del cohecho activo transnacional. Ahí ya entra a tallar un funcionario público extranjero. Vamos a ver entonces aspectos muy puntuales de estas diferentes figuras, ¿de acuerdo? En cuanto al cohecho activo, por ejemplo, como podemos advertir, el sujeto activo puede ser cualquier persona, no sé, público qué, no, dice el que bajo cualquier modalidad ofrece o promete. Cualquier persona, un particular, puede delito de cohecho a título de autor. Se sanciona también en ese sentido ya con las figuras de cohecho pasivo al funcionario público. Eso ya lo hemos señalado. Por un lado, se sanciona, ¿no? Ofrecer, dar o prometer para que realice o omita actos en violación de sus obligaciones, ¿verdad? Sería el propio. Y por otro lado, también la realización o omisión de actos propios del cargo, cohecho impropio. Si vemos un poco la penalidad, vamos a ver que ofrecer, dar o prometer algo a cambio de que realice actos en contra de sus obligaciones tiene más pena que la otra figura, ¿no? De que realice actos propios de sus actividades.
¿Qué sucede con el cohecho activo específico? La misma lógica de entrega, ofrecer, dar o prometer. Aquí sí se hace una especificación con respecto a cuál es el funcionario al cual se le está entregando o prometiendo el beneficio. Y se señala en un primer párrafo: magistrados, fiscales, peritos, árbitro, miembro del tribunal administrativo o análogo. Entonces se cierra la figura a esos funcionarios específicos de la administración de justicia. En un segundo párrafo aborda también dentro de la administración de justicia otras figuras: el secretario, el relator, el especialista, el auxiliar jurisdiccional. Entonces, este cohecho activo específico está referido en esa misma lógica de ofrecer, entregar algo a cambio a funcionarios muy particulares relacionados con la actividad judicial. Pero si vemos también, hay un tercer párrafo muy interesante que señala que si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de abogados, la pena privativa de libertad será no menor. Con lo cual, parecería, ¿no?, que también se está sancionando a otra figura que aparece dentro del sistema de justicia, que sería el de los abogados. Muy este tercer párrafo del cohecho activo específico. Decíamos también, por ejemplo, que habían figuras específicas con respecto a la función policial. Y aquí aparecen dos, ¿no? El cohecho activo en la función policial. La misma lógica, la de entregar, ofrecer, dar o prometer. Y en particular a un miembro de la Policía Nacional, ¿no? Tiene que ser alguien que esté en ejercicio de sus funciones, ¿no? No podrían entrar a traer aquí quienes han sido dados de baja o que se han retirado de la función policial. La misma idea, solo que respecto de un funcionario público en particular, en este caso el de la Policía Nacional del Perú. Y es interesante porque es una figura autónoma, ¿no? Tranquilamente podría podría calzar en el del cohecho activo genérico, pero el legislador decidió que existiera una figura específica. Y aquí, bueno, también otro aspecto interesante es que solamente hay pena privativa de la ley. ¿Qué sucede con la última figura de los cohechos activos, el cohecho activo transnacional? Aquí, claro, ¿a quién va a ser objeto de dando, prometiendo un beneficio en particular? Un funcionario, servidor público extranjero. Pero, ciertamente, el cohecho activo transnacional se da dentro de un contexto específico, el de las actividades económicas o comerciales internacionales. Entonces, dato o la nota transnacional o internacional está dada, en este caso, por el sujeto que recibe y acepta la dádiva o la contraprestación. En este caso, funcionario o servidor público extranjero. Así como se sanciona, por un lado, estas figuras de entregar, ofrecer, prometer, también se va a sancionar, decíamos, aquel funcionario que recibe, acepta o solicita. Y en ese sentido, figuran en nuestro Código Penal delitos que serían la contraparte de estos que ya hemos mencionado. En ese sentido, se habla, ¿no?, ya de un cohecho pasivo propio, un cohecho pasivo impropio, y la misma lógica con las otras modalidades, ¿no? Un cohecho pasivo específico, un cohecho pasivo en la función policial. Se añade aquí una corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, que serían las figuras que aparecen en ese segundo párrafo del cohecho activo específico. Tiene un tipo penal particular. Y también la contraparte del soborno transnacional, el soborno internacional pasivo. El anterior era el activo. Y de la misma manera, se tiene esta lógica. Ya no se va a sancionar entonces aquí a quien entrega o ofrece, sino más bien al funcionario público que acepta, recibe o solicita. La misma lógica, ya sea para actuar en contra de sus funciones o para actuar conforme a ellas. Y aquí es interesante ver cómo también la misma lógica, aceptar y recibir tiene menos pena para el funcionario público que el hecho es al particular. Aparece también un tercer párrafo muy interesante que habla del funcionario público que condiciona su ejercicio funcional a la entrega o prestación de esa ventaja. Ahí también es importante resaltar aquello. Misma idea, cohecho pasivo, esta vez impropio, es decir, para que actúe conforme a sus funciones,
Y la misma lógica, ¿no? De diferenciar entre aceptar y recibir con una pena e incrementarla cuando el funcionario público más bien la solicita. En el caso del cohecho pasivo específico, también aparecerán las mismas figuras del cohecho activo específico, en el sentido que son figuras. Aparece nuevamente el magistrado, el árbitro, el fiscal, el perito, y una distinción entre si están aceptando o si están solicitando. Aquí ciertamente no aparece ese tercer párrafo que veíamos en la versión activa, en donde aparecía también la sanción del abogado. No aparece un tercer párrafo en esta figura. Y en el caso de los auxiliares jurisdiccionales, más bien en el cohecho pasivo se tiene una figura particular, mientras que en el caso del cohecho activo aparecía como un segundo párrafo. Hay también, ¿no?, un tema de técnica legislativa, probablemente aquí se pudo haber incluido en ese segundo párrafo. Finalmente, ¿no?, el cohecho pasivo ya en el ejercicio de la función policial, la misma lógica, y sancionando ahí en ese tercer párrafo el condicionamiento de la conducta funcional. Ya no solamente se sanciona aceptar o recibir o solicitar, sino también el hecho de condicionar el ejercicio de la actividad, en este caso, policial. Y se distingue además en dos figuras, un cohecho pasivo propio y un cohecho pasivo informal. ¿Qué sucede luego con el internacional, el cohecho internacional pasivo? Aquí estamos sancionando más bien al funcionario público extranjero que solicita, acepta o recibe. Es muy interesante aquí ver cómo es que en las penas que se fijan para este delito se señala que se tendrá, ¿no?, pena privativa de libertad, pero también inhabilitación. Y aquí queda una duda, ¿no?, porque cabe plantear la duda de qué manera el Estado podría inhabilitar sus funciones a un funcionario extranjero. Tiene esa potestad. Puede discutirse. Y siempre, claro, esto dentro del marco de las actividades económicas internacionales. Otras figuras similares, parecidas al tema del cohecho, la corrupción privada. Sigue más o menos ese esquema de una persona que acepta o solicita y recibe una ventaja con el objetivo de realizar una conducta en contra, en este caso, de una. Pero aquí, claro, el sujeto activo ya no es un funcionario público, es más bien el socio, el accionista, el gerente. Con esas mismas penas se va a sancionar también a quien promete, ofrece o aconseja, ¿no? Se equipara tanto el cohecho activo, la lógica del cohecho activo con la lógica del cohecho pasivo. Pero esto ya es en el marco del sector empresarial. Si es así, aquí ya no estamos hablando pues de corrupción pública, claramente no, es corrupción privada, pero también tendríamos que preguntarnos cuál sería aquí el bien jurídico protegido, ¿no? Probablemente algo relacionado con las transacciones comerciales. Y en esa misma línea, corrupción privada, se tiene la corrupción en el ámbito privado, que esto ya sea dentro de la propia empresa, la anterior era relacionada. Esto ya es dentro de la propia empresa. La misma lógica, el socio accionista que recibe, acepta, ¿no?, donativo, y la misma lógica de sancionar a quien ofrece entrega. Aquí la idea es realizar alguna conducta que pueda generar perjuicio a la persona jurídica. Al producirse esta conducta dentro de la empresa, es que aparece este último párrafo que dice que este tipo de delitos ya suponen el ejercicio privado de la acción penal. Es decir, aquí ya dependería únicamente de socios de la empresa al advertir estas situaciones para poder solicitar su investigación y sanción. Y esto también en la idea de que en el caso de la corrupción en el ámbito privado, podría, ¿no?, solucionarse en el interior de la persona jurídica, ¿no? Más o menos esa es un poco la lógica. Luego, claro, tenemos otra figura. Esto con respecto a los delitos de cohecho. La siguiente figura está relacionada con el delito de tráfico de influencias. Como pueden ver, aparecen un número de verbos, situaciones, cuestiones aquí que se entienden mucho mejor si es que lo graficamos, si es que graficamos esta situación de tráfico de influencias. Y lo que va a sancionar básicamente es un acuerdo de intercesión ante la administración pública.
se va a ver cómo, en este caso, el autor de nuestro delito es el intermediario, una persona, ¿no? que tiene influencias o que las invoca. Y esta invocación de influencias puede, en esta invocación, si es que estas son reales o simuladas. La invocación, entonces las influencias no únicamente son existentes, ¿sí? Ahora, esta invocación de influencias se realiza respecto a una persona a quien llamaremos una persona interesada. Y a quien le ofrece interceder. Le ofrece interceder ante un funcionario público. Un funcionario público ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Este sería un poco el contexto en el cual se da el tráfico de influencias. El caso judicial o administrativo que es de interés de un particular. A cambio de ese ofrecimiento de interceder a partir de la invocación de influencias, es que el interesado va a entregar o prometer un beneficio, un donativo, una promesa a este autor, a este traficante de influencias. En ese sentido, lo que se sanciona, les decía, es este acuerdo de intercesión entre el interesado y el intermediario para que, a cambio de ese ofrecimiento de interceder, a cambio de esa invocación de influencias, eh, eh, se ofrezca, ¿no? Se ofrezca a interceder ante un funcionario. En tal sentido, primera nota característica, las influencias pueden ser reales o simuladas. La segunda característica, que al intermediario no se le exige realizar conducta alguna respecto al funcionario público. El tipo penal no requiere que el intermediario se acerque al funcionario. Y una tercera nota característica es que este funcionario podría no saber, no conocer lo que está sucediendo en este acuerdo. En tal sentido, lo que sancionamos es este acuerdo de intercesión o intermediación ante la administración pública. Genera una serie de cuestiones, ¿no? Se hablaba de tener influencias o invocarlas. Entonces, claro, uno puede preguntarse, ¿no?, cómo afirmar que una persona, que este delito puede ser cometido también por un partido o por un funcionario, ¿cómo se puede afirmar que esa persona tiene influencias? Partiendo de que el tipo penal dice, ¿no?, que invocando o teniendo influencias. ¿Cómo sabemos que alguien tiene influencias? En el caso de la invocación se dice, ¿no?, el solo hecho de tener influencias o invocarlas no genera responsabilidad penal. Eso por un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque este delito, tal y como hemos visto, requiere toda una serie de elementos que deben corroborarse para sancionar. Entonces, la sola invocación no generaría responsabilidad penal. De igual manera, otra cuestión que se puede plantear es respecto a la naturaleza de las influencias, ¿no? Se habla de reales o simuladas. Las reales generalmente se han entendido, ¿no?, como la existencia de vínculos laborales, fiscales, de parentesco, de cualquier vínculo que pueda acreditar cierta cercanía con el funcionario público. Pero ¿cómo sabemos que efectivamente es real? Tendríamos que esperar. Lo exige así. Puede cuestionarse también ese aspecto. Luego también, ¿no?, el tema de las influencias simuladas. ¿Por qué? Porque se dice, ¿no?, que se equipara, ¿no?, lo simulado con lo falso. Necesariamente tiene que ser así. Podemos cuestionar algo ahí. Y otra idea también, ¿no?, que la sola afirmación de tener vínculos no es suficiente, ¿no? No es suficiente de cara a transmitir de manera verosímil que se tiene influencia sobre el funcionario en cuestión. Debe sumarse algunos detalles o notas adicionales. Otros aspectos relacionados con el tráfico de influencia, ¿no?, el ofrecimiento de interceder, que es esta manifestación, ¿no?, sin comprometerse a que se dé un resultado específico en particular. No se requiere que se dé un resultado a favor de esa persona interesada. Otro punto que también se puede plantear, ¿no?, es respecto al funcionario, ¿no?, el de que ha de conocer, está conociendo, haya conocido. Decíamos además que este funcionario podría no estar al tanto del acuerdo de intercesión hecho por el intermediario y el particular. Pero aquí, en este caso, se ha entendido, ¿no?, que son tres momentos del contextos en los cuales este funcionario podría ser de ayuda, ¿no? Uno, cuando ha de conocer, es decir, va a tener competencias sobre ese caso judicial administrativo, cuando esté conociendo, porque tiene, las competencias son actuales, vigentes, está revisando en la actualidad el caso, pero sí queda la duda sobre el tema de que haya conocido.
Si ya se haya conocido es porque ahorita ya no conoce, no está a su cargo judicial o administrativo. Y si es así, ¿de qué manera podría ser de utilidad a ese intermediario invocar que tiene influencia sobre alguien que ya no tiene ese nivel de competencia, ¿no? Entonces ahí podríamos también advertir alguna cuestión, ¿no? En este recurso de apelación se dice, ¿no? El traficante solo debe realizar un ofrecimiento de interés, ¿no? Sin comprometerse, como decíamos, con el resultado, no importa todo material, ya sea que sea beneficioso o perjudicial para el interés. También se ha cuestionado el tema del caso judicial administrativo. El caso judicial parece que está mucho más claro, ¿no? Que se hace referencia, ¿no?, al Poder Judicial en sus diferentes instancias, en sus diferentes especialidades, pero sí lo que ha generado algún nivel de discusión es el referido al caso administrativo, ¿no? ¿Qué entendemos, ¿no? Hay alguna línea de interpretación que señala que solamente son procedimientos sancionadores, procedimientos administrativos sancionadores y similares, pero ciertamente en el caso de la jurisprudencia de la Corte Suprema se advierte más bien otro contexto mucho más amplio, ¿no? Entonces aquí mencionamos algunos, ¿no?, de alguna sentencia, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de un examen de ingreso de la policía, la solicitud de aprovechamiento forestal de alguna empresa, es un puesto de trabajo que es bastante común en este tipo de sentencias de tráfico de influencia, y otros más específicos, particulares, ¿no? El archivamiento de un examen de control en un colegio público, por la naturalización de ciudadanos extranjeros, la vacancia de un cargo de elección popular, ¿no? Entonces, como vemos, no necesariamente se relacionan con puestos de procedimientos administrativos sancionadores, con lo cual parecería que la interpretación que realiza la Corte Suprema respecto a este tema del caso administrativo es una noción mucho más amplia. Y luego, claro, ¿no?, en cuanto al tema del donativo, esa es la ventaja que se le entrega al intermediario, pues bueno, estos son los medios corruptores y no necesariamente debe tener un contenido patrimonial, ¿no? Además, en la jurisprudencia se ve que no solamente se entrega dinero, en tanto que, por ejemplo, ¿no?, puede ser también no solo dinero, bienes, empleos, colocación en áreas específicas, ascensos, premios, viajes, becas, incluido también favores laborales y también favores sexuales. Entonces, el segundo tema, ¿no?, el tema del tráfico de influencias, decíamos en el punto anterior, ¿no?, cómo es que aparecía dentro de los delitos que quedaba a criterio de cada estado tipificarlos o no, porque se advertían una serie de cuestiones a analizar. El Perú incorpora este delito en su artículo 400 del Código Penal y, bueno, también se advierten ciertas cuestiones que podemos plantear respecto a este delito, ¿no? La idea, nuevamente, ¿no?, es un acuerdo de intercesión, el que se sanciona, en donde se invoca influencias que pueden ser reales o simuladas. La idea también de que al intermediario, autor de este delito, no se le exige acercarse al funcionario público sobre el cual plantea o señala, afirma tener influencias, y a este último funcionario público tampoco se le conducta. En ese sentido, nuevamente, se sanciona este acuerdo entre un particular o un funcionario público con el intermediario. Cerramos entonces con este último delito, algunas cuestiones ya en el tiempo que nos queda, sobre el delito de peculado. Y hablaremos sobre dos aspectos puntuales, ¿no?, el tema del peculado doloso y el peculado culposo. Existen también otras figuras, que es la del peculado de uso, no la abordaremos en esta ocasión. La lógica, ya más o menos la habíamos señalado, es sancionar, ¿no?, a través de este delito, el de peculado, la apropiación o utilización de bienes, caudales, efectos públicos, en beneficio propio o beneficio privado, ¿no?, con ese objetivo, ¿no?, de retirar de la esfera pública bienes en favor de propios o de un tercero. Y además estos bienes se tiene un vínculo, ¿no? El funcionario público tiene un vínculo con estos bienes. Vínculo de administración, percepción o custodia. Se sanciona, repito nuevamente, ¿no?, al funcionario público que se apropia, utiliza bienes, caudales, efectos públicos en beneficio personal. Existen también algunas
agravantes relacionadas a si esta conducta se realiza en el marco de una organización criminal, si estos bienes, efectos, tienen o no fines asistenciales o programas de apoyo social. Luego también me paso al punto 4 para decir también que se valora también el monto para aplicar estas agravantes, el de que sobrepase las 10 unidades impositivas tributarias, y también el tema, ahora sí el 3, que se dé en un contexto de calamidad pública o emergencia sanitaria. Esta agravante en específico se añade como consecuencia de lo sucedido, de los diferentes casos de corrupción que se dieron, que se presentaron en el contexto de la pandemia. Volvemos nuevamente a esos temas, ¿no? De sancionar ahora sí con una agravante en la apropiación o utilización de bienes públicos en favor personal cuando nos encontremos en un contexto de calamidad o de emergencia sanitaria. Luego también se tiene, decíamos, la figura culposa en el mismo artículo. Y aquí más bien lo que sucede es que este funcionario público, más bien por culpa, es decir, por negligencia o por imprudencia, da ocasión a que otra persona sustraiga los bienes, ¿no? En ese sentido, esta es la única figura dentro de los delitos de corrupción que tiene una modalidad culposa. La imprudencia en la gestión del patrimonio público que da lugar a que otra persona se apropie de esos bienes. Y luego, bueno, una pequeña agravante, si es que esos bienes, ¿no?, se ha dado lugar a que sean apropiados por alguien más, están o se encuentran destinados a fines asistenciales. Bienes jurídicos, se señala aquí a través del acuerdo plenario, un acuerdo plenario específico sobre el peculado, el 4/2005, habla de una doble afectación. Por un lado, el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales. Por otro lado, evitar el abuso del poder del que se debe facultar al funcionario público. En general, ¿no?, se va a sancionar o proteger, en todo caso, ¿no?, la gestión eficiente y manejo de los caudales, efectos. En este esquema vemos un poco cuál es la dinámica, ¿no? Apropiarse, hacer suyos esos caudales o efectos, utilizar, aprovecharse de las bondades que tienen esos bienes sin el objetivo o propósito de quedárselos consigo mismo. El destinatario, que puede ser para sí mismo, ¿no?, para el funcionario, para otro, un tercero, un otro funcionario. El objeto, caudales, generalmente relacionado con el tema de dinero. Y los efectos que son, por ejemplo, ¿no?, los títulos valores, entre otros documentos que den cuenta de que tengan un contenido económico. El vínculo funcional, sí o sí, este funcionario que se propio utiliza debe tener un vínculo con ese patrimonio. Vínculo de administración, de gestión, de percepción, porque recibe, o de custodia, de vigilancia, de protección de esos bienes públicos. Ahora, claro, ¿no?, surgen algunas preguntas, ¿no?, con respecto a qué sucede si se devuelve ese dinero, ¿no? Ya, pues, el funcionario se apropió, era administrador de esos dineros. ¿Qué sucede si devuelve ese monto, ¿no? Dos posturas, ¿no? Una decían, bueno, no hubo delito, otra que sí, ¿no? Sí o sí se estaría cometiendo el delito, ¿no? Porque finalmente esta entrega, esta devolución, se daría en un momento postconsumativo de la conducta típica. Y similar apreciación también se advierte en la jurisprudencia de la Corte Suprema. La devolución más bien como una atenuante. Dice, no es irrelevante el fin que este último le da el dinero caudal o el acuerdo con los funcionarios. El hecho de que se devuelva con posterioridad por ser un acto postconsumativo, a lo más, ¿no?, puede implicar una atenuante genérica, pero no una causa de extensión de responsabilidad penal. Con lo cual se confirma que se estaría cometiendo el delito de peculado, pero con una sanción penal disminuida. Otro aspecto también que se ha discutido con relación al delito de peculado es en cuanto al monto de la apropiación. Ciertamente decíamos que había un monto de 10 UITs si se quiere aplicar un agravante, pero habrá un mínimo. Y realmente ahí lo que ha hecho la jurisprudencia es apuntar a los principios que rigen al derecho penal, ¿no?, de ultima ratio,
entre otros, ¿no? Última ratio. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Este es un caso seguro conocido también por ustedes, en donde un funcionario público, era el jefe de la oficina legal de una universidad pública, se había apropiado de cierto número de hojas bond para realizar escritos en favor de un patrocinado privado, ¿no? Que tenía por fuera de las actividades que realizaba en la universidad, y se le denuncia por el tema de peculado, ¿no? ¿Por qué? Porque técnicamente se ha apropiado de bienes públicos, son de la universidad, además tenían el membrete de la universidad, se las había apropiado y utilizado en favor de un tercero, de una actividad particular de patrocinio. Y claro, llega a la Corte Suprema, miren, hasta esto, finalmente se aplican, se utilizan los criterios de subsidiariedad, última ratio, ¿no? El derecho penal no puede sancionar, ¿no? Este tipo de conductas, se señala a través de esta sentencia, ¿no? En todo caso, una sanción administrativa bastaría para poder sancionar, ¿no? Este tipo de conducta, ¿no? Cuando el monto es mínimo. No sería conveniente en ese sentido llegar hasta el derecho penal. Otro punto también importante que se ha discutido con respecto al peculado es este tema de los viáticos, ¿no? La apropiación de viáticos, este dinero que se da, ¿no? A funcionarios para gastos de alimentación, alojamiento, desplazamiento. Se discutía mucho, ¿no? Si el funcionario no devolvía el monto restante y por tanto se lo quedaba, ¿qué sucedía? ¿Se cometía o no peculado? Y pues también la Corte Suprema, a través de su acuerdo plenario, ¿no? En este caso el 7 de 2019, plantea algunas situaciones, ¿no? que se han de tomar en cuenta, ¿no? Se dice, ¿no? De que no existirá peculado siempre que se presenten tres situaciones, ¿no? Cuando la comisión de servicios sea cierta y no una falsa formalidad para encubrir una apropiación. 2, cuando se cumpla la comisión encargada. Y 3, cuando el monto de dinero entregado se ajuste al marco, ¿no? O al nivel tope de la cantidad permitida. Esto también se puede interpretar entonces al contrario. Es decir, que habrá peculado cuando la comisión sea una falsa formalidad, cuando no se haya cumplido la comisión encargada, el monto de dinero parecería excederse de los límites permitidos. Entonces, esta lógica también podríamos plantearla para el caso de la apropiación de los viáticos. Y finalmente, solo para diferenciar esta figura de otra que también supone, ¿no? el uso de patrimonio público por parte del funcionario que la gestiona, se tiene el caso de la malversación de fondos, ¿no? En la malversación, claro, lo que sucede es que se da un uso distinto al que formalmente, para el cual está establecido ciertos montos de dinero. En tal sentido, lo que hace el funcionario es dar una aplicación pública distinta. No es que el funcionario público se apropie o utilice ese dinero, sino que dentro del marco de la actividad estatal traslada o usa cierto monto que está destinado, por ejemplo, a cierta partida, por ejemplo, ¿no? La limpieza de parques y jardines, utiliza ese dinero más bien en otra actividad igualmente pública, ¿no? La refacción del municipio, que probablemente también debería tener su propia partida presupuestal, pero que generalmente, ¿no? El monto que está destinado, que tiene ya un uso específico establecido, lo traslada y lo utiliza más bien para otra finalidad, igualmente pública. Entonces, esa diferencia, ¿no? Respecto al peculado, que como veíamos, sanciona al funcionario público que se apropia o utiliza bienes, caudales, efectos públicos que le son conferidos en administración, percepción o custodia. Y hemos visto, ¿no? Diferentes cuestiones que se han planteado respecto al monto de lo apropiado, respecto también en este último caso, ¿no? de la aplicación de las agravantes, y también, por supuesto, la diferencia con este otro delito que también supone, ¿no? el uso de patrimonio público estatal. De esta manera cerramos este tercer gran punto, en donde hemos revisado dos de los delitos que, según la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, deben ser tipificados por los estados parte.
Perú así lo ha hecho, lo ha establecido con sus particularidades, el caso del cohecho, el caso del peculado, y también otra figura que era importante abordar porque más bien aparece como em, una tipificación facultativa, ¿no?, por parte de los estados que han suscrito la Convención de Naciones Unidas, que en este caso era el tráfico de influencias. Y como vemos, se pueden advertir varias cuestiones alrededor de esa figura. De esta manera, entonces, cierro este tema tan interesante de los delitos contra la administración pública, con la reflexión también, ¿no?, de que, como vemos, no todo es derecho penal. Mucho de lo que se sanciona a través de las figuras penales tienen nociones que podemos aprovechar a partir de las convenciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción ratificadas por el país. Y es ese enfoque, ¿no?, interdisciplinario el que nos permitirá establecer mejores mecanismos para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Muchas gracias por su gentil asistencia. Muchas gracias a ti, David, por la excelente ponencia. Seguramente se podría, y estoy seguro que se podría extender mucho más, hablando de manera criteriosa de cada uno de los delitos que has comentado. Quiero, antes de pasar a la ronda de preguntas, mencionar respecto a las presentaciones, a tu presentación, ya comprometerte también a los participantes que les va a llegar las diapositivas a su correo electrónico. Agradecer también a las más de 3.000 personas que han estado conectadas durante esta hora y media de ponencia. Y también que, bueno, hemos intentado, pues, parafrasear un poco de las consultas repetitivas que hemos tenido en ciertos puntos, pero también informar a los participantes que hicieron preguntas sobre soborno transnacional, que este es un tema que se va a tocar la próxima semana, el día jueves 22 de mayo a la misma hora, a las 10 de 11 a 12:30. La próxima semana vamos a tener justamente a David nuevamente tratando específicamente sobre el soborno transnacional. Entonces vamos directamente a las consultas de los participantes, y comenzamos con la siguiente, ¿no? Comenta un participante: la despenalización progresiva de ciertas conductas administrativas, y pone como ejemplo el tráfico de influencias disfrazado de gestión de intereses, responde a un debilitamiento del Estado de Derecho desde el propio legislativo. ¿Qué podrías comentarnos, David? Claro, efectivamente, ¿no? Tenemos ahí una 2012, no me equivoco, que se distingue, sí puede distinguirse respecto al delito de tráfico de influencia, ¿no? Mientras que en el caso de la gestión de intereses, por ejemplo, ¿no?, que se registre la reunión entre el particular y el funcionario, en donde también se identifique exactamente cuáles son los temas que se van a abordar, o que se gestionen intereses públicos o también particulares de relevancia pública. En el caso del tráfico de influencia, la dinámica va a ser otra, ¿no? Se ve ahí no solamente los elementos de ofrecimiento de interceder, hay una contraprestación a cambio de ese ofrecimiento de interceder, que puede ser de distinta naturaleza, patrimonial o no. Entonces, se puede distinguir, ¿no?, una gestión de intereses correctamente realizada frente a un caso ya de tráfico de influencias. Probablemente sí, la gestión de intereses lo que va a buscar es una manera de prevenir las situaciones de tráfico de influencias, ¿no?, un estadio previo. Pero cuando ya se dan estas notas de ofrecimiento de interceder, de la invocación de influencias, y el hecho de que se entregue, ofrezca, hablando ya de un delito. Muchas gracias por la respuesta, David, a la consulta de participante. Vamos con la siguiente pregunta. Y nos hacen directamente la consulta respecto al nepotismo. Si es que está considerado también como corrupción y qué norma lo señala o cuál la niega en ese caso. Claro, más bien en el nepotismo aparece como una infracción típicamente al nepotismo. Nuevamente, ¿no? Probablemente lo que está detrás es pregunta de qué sucede, ¿no? ¿Es tráfico de influencias o no? Nuevamente, como son delitos penales, se tiene que corroborar cada uno de los elementos, ¿no? Una vez que tengamos claro que hay una persona que está ofreciendo influencias, ya sea que sean
simuladas o reales, ¿ya? Y que se dé esta situación en la cual el interesado, en ese caso judicial o administrativo, entrega algo a cambio y en esta manera se configuran todos los elementos del delito, ahí recién estaremos hablando de un tráfico de influencias. Las otras figuras, ¿no?, del nepotismo, o en su caso, la de gestores de intereses, aparecen en un nivel previo al penal, un nivel más administrativo, que también, por supuesto, va a ser sancionado, pero probablemente con otro tipo de medidas, ya no con la sanción penal, el ingreso a un centro penitenciario, sino probablemente una falta administrativa, probablemente alguna sanción económica, alguna suspensión de ese crimen. Veámoslo en ese sentido como un tema de gradualidad. Maneras que tiene el Estado para prevenir que se den este ya caso de tráfico de influencia, ¿no? Prever el tema y sancionar el nepotismo, tener también una ley de gestión de intereses que pueda permitir, ¿no?, que se acerquen intereses particulares a la administración pública. Pero cuando ya advertimos nuevamente, ¿no?, estas otras notas, ahí ya sancionar penal. Recurrir en ese sentido al derecho penal cuando ya estamos ante una situación grave, ¿no?, de especial relevancia. Gracias, doctor, por la respuesta a esa consulta. Seguimos con la siguiente pregunta de un participante hablando sobre el delito de negociación incompatible, el cual consulta si cree usted que es un delito muy subjetivo. ¿Qué tendría para decirnos respecto a la pregunta del participante? Claro, se ha discutido bastante sobre la negociación incompatible. Esta se da en el marco de un contexto de contratación estatal y más o menos lo que sanciona es a ese funcionario público que se interesa, ¿no? Se interesa indebidamente en un proceso estatal. Frente a la otra figura de la colusión, que se sanciona al funcionario que acuerda, ¿no?, que acuerda beneficiar a un particular en un proceso de contratación estatal. Se ha dicho también, por ejemplo, que en la negociación incompatible podría entrar con una aparente tentativa de colusión o no, y cuál sería también la sanción respecto a la intervención de un interesado. Ahora, respecto a si es subjetivo o no, nuevamente, ¿no?, tiene que acreditarse a nivel probatorio cómo es que se da cómo se manifiesta ese interés, qué actividades, conductas respecto de ese funcionario específico denotan o dan cuenta. Ha realizado llamadas, se ha reunido con otros funcionarios, ha gestionado documentación, cuestiones de ese tipo, ¿no? Eso se ve claramente con un tema a nivel de prueba indicial, ¿no? Todos los elementos que den cuenta de que esa persona, ese funcionario público en específico, se interesó en ese proceso. De esta manera, se le quita, ¿no?, esa nota que podría ser, ¿no?, de subjetividad, ¿no? ¿Cómo demostramos ese interés específico que tiene en ese proceso de contratación estatal, ¿no? Dar todo el caudal probatorio necesario para que se pueda corroborar ese interés particular. Perfecto, David, muchas gracias. Vamos con unas últimas consultas. Nos pregunta una participante, ¿qué criterios considera usted en este caso que deben considerarse para evitar una sobredimensión penal de conductas administrativas irregulares, sin que ello implique impunidad funcional, tomando en cuenta el principio de intervención mínima o última ratio desarrollado en la resolución 3763 del año 2011? ¿Qué me podrías decir respecto a ello? ¿Qué nos podría decir respecto a ello, doctor? Claro, ¿no? Decíamos también en un momento de la conferencia que a través de estas convenciones internacionales también se ven temas de prevención, ¿no? Y que en el caso peruano se había trasladado ello en el tema de la política nacional y el plan nacional, que dentro de esos contenidos establecen ya un modelo de integridad pública, ¿no? La idea de que estos modelos tengan esos 9 componentes, ¿no?, una persona a cargo de ese modelo de integridad, el canal de denuncias, entre otros aspectos. Ahí es donde debe canalizarse esta aparente problemática que está surgiendo, ¿no? Que entiendo que lo que se está dando es una criminalización, en todo caso, sanción administrativa respecto a ciertas conductas funcionales. Probablemente lo que está sucediendo es que a ese nivel ya más administrativo se quiere atajar cualquier tipo de conducta que pueda denotar una actuación contraria a los valores, ¿no?, principios que deben regir y orientar
la función pública. Si es así, claro, deberían existir en todo caso espacios para discutir la pertinencia o no de ciertos puestos, ¿no? No nos ha mencionado en la pregunta eh, eh, casos específicos o tipologías específicas, ¿no? Pero probablemente eso tendría que discutirse, ¿no? A nivel del modelo de integridad y de la persona a cargo del modelo de integridad en la institución. Cómo se está trasladando y cómo se está ejecutando y monitoreando esas actividades. Otro aspecto también sería interesante ver que quizá más bien responda a que en el mapeo de eh, ámbitos de riesgos de acto de corrupción, se haya detectado en la institución ese tipo de conductas, conductas específicas, ¿no? Y eso es lo que genera que se sobredimensione, ¿no? Hasta cierto punto el número de conductas sancionables. Pero yo creería que probablemente responda más bien a ello, ¿no? Quizá ámbitos de riesgo se ha identificado que específicamente un grupo de conductas son las que más están eh, apareciendo y que por tanto merecen alguna reacción por parte del Estado, ¿no? Por lo menos a nivel administrativo. Muchas gracias por la respuesta, David. Estamos ya llegando al final de la conferencia. De igual manera tienen también, justamente el ponente ha agregado también su correo electrónico en caso, pues, algún tipo de comunicación directa respecto a algún tipo de consulta, pueden hacerlo directamente con él. Vamos a cerrar con la siguiente pregunta, justamente respecto y que se trató también en cierto punto en la propia ponencia, respecto al tratamiento de los viáticos. Si esto constituye también propiamente un delito, ¿cuál es el procedimiento a seguir para poder sancionarlo? Claro, decíamos con respecto a los viáticos, y si es que se puede sancionar como delito de peculado, a esa apropiación, ¿no? Se discutió mucho en doctrina y en jurisprudencia sobre cuál debía ser la forma de atender ese tipo de casos, ¿no? Y con el acuerdo plenario que les mostraba hacia el final, más o menos se fue por la situación, ¿no? Y se colocaban esos tres grandes supuestos que señalábamos, ¿no? De que la comisión, los viáticos se dan en el marco de una comisión, ¿no? Entonces, si la comisión no existe, si la comisión no se ha realizado y si además el monto que se les ha otorgado por viáticos se excede, ahí sí podríamos delito de peculato. Al contrario, si no, si más bien, si existe la comisión, si se ha ejecutado y si además el monto corresponde, no habría peculado si es que se apropia de el saldo restante. ¿Qué ocurrirá ahí? Probablemente lo que se exigirá es una respuesta ya a nivel administrativo, porque el funcionario, al terminar la comisión, tiene que rendir cuentas de en qué se utilizó ese dinero y cuál es el saldo restante, ya sea con facturas o con declaración jurada. Si la declaración jurada no se corresponde o si se advierte que no se condice con el gasto real, pues ahí ya la situación se resolvería pues más bien a nivel administrativo, ¿no? Un procedimiento administrativo sancionado por ese punto. Pero para que haya peculado se tendría que dar esas otras tres condiciones. Muchas gracias por la respuesta, David. De esta manera estamos llegando al final de la conferencia, delitos que atentan contra la administración pública. Agradecerte nuevamente por la disposición, por tu presencia y por la excelente ponencia que has tenido el día de hoy. También queremos mencionar y obviamente pedir las disculpas correspondientes para los participantes. Tenemos más de 166 preguntas que obviamente hemos intentado parafrasear alguna de ellas que se repetían, intentar buscar ¿no? Las que justamente iban más con el tema que se está tratando el día de hoy y poder enfocarnos en ello. Agradecerte también nuevamente a las más de 2.800 personas conectadas hasta este momento, a pesar del tiempo que nos hemos excedido de la conferencia. Y obviamente estamos dejando justamente en pantalla nuestra próxima conferencia que se va a dar a las 3:30 de la tarde del día de hoy sobre el derecho colaborativo y la mediación. Entonces esperamos que las personas que estén interesadas puedan participar también de esta conferencia. En ese sentido, David, nuevamente agradecerte por la disposición y nos vemos la próxima semana que trataremos sobre en delitos delitos que atentan contra la administración pública, específicamente el soborno transnacional. Que tengan muy buenas tardes.
Gracias, Muchas David. gracias. Muchas gracias.